Y hoy meditaremos en lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, con respecto a la muerte de la humanidad y también de un plan que Dios tiene para rescatar al hombre y a la mujer de esta dramática situación. Y es bueno comenzar meditando en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, que nos enseña que el hombre, Adán, primer hombre, fue creado por Dios. Satanás ya estaba aquí en la tierra cuando Dios creó al hombre. La Biblia nos enseña que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. En otras versiones utilizan estos términos, un ser viviente. Es decir, primero creó un cuerpo en una primera etapa y luego sopló en ese cuerpo aliento de vida y fue un alma viviente. Dios también formó a la mujer para que le hiciese compañía y les puso en un lugar conocido como el jardín del Edén. Dios los puso allí, en un lugar físico de la tierra. La palabra de Dios nos enseña que ese lugar estaba en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, ríos que desembocan en el Golfo Pérsico, en Asia. En ese huerto había muchos árboles frutales, con los cuales ellos podían alimentarse. Adán y su mujer Eva tenían del alimento que Dios les había preparado. Pero Dios les había dicho que no comiesen de uno de esos árboles, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque si lo hacían, ciertamente morirían. Pero la serpiente, haciendo alusión a Satanás, le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán, pueden comer de ese árbol. Al contrario, si comen de ese árbol, conocerán el bien y el mal. Serán como Dios. Adán y Eva ya conocían el bien. Adán y Eva ya conocían el bien, pues ellos habían sido creados a la imagen de Dios. Ya tenían el conocimiento del bien por naturaleza. Sin embargo, lo que Satanás procuró a través de este engaño fue dar a conocer su reino de maldad que ya estaba establecido aquí en la tierra. Y de ahí en más es que ingresó el pecado en el hombre y a causa del pecado, la muerte. Si no hubieran desoído el mandato de Dios, ahí en ese mismo huerto del Edén había un árbol que era el árbol de la vida, al cual podían haber accedido y así vivir eternamente. Sin embargo, a causa de su desobediencia, es que ingresó el pecado en el mundo y con el pecado su consecuencia, la muerte. Por eso es que en este mundo todos físicamente un día vamos a morir. De ese destino fatal que rige a la humanidad, el apóstol Pablo hace referencia en varias de sus cartas. Y a modo de ejemplo lo podemos leer en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21, en donde lo expresa así: porque la muerte entró por un hombre en el mundo, Adán, también por un hombre, Jesucristo, vino la resurrección de los muertos. Vamos a reiterar estas palabras, reiterando lo leído. Dice que la muerte entró por un hombre, Adán, al mundo. Y Jesucristo, a través de Jesucristo, vino la resurrección de los hombres. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! No todos estamos condenados a la muerte, sino que por medio de Jesucristo, Él nos trajo una esperanza de resurrección. Jesús mismo dijo: yo les doy vida eterna. Solo hace falta creer en esas palabras del autor de la salvación, nuestro Señor Jesucristo. Si tú
que me estás escuchando hoy, crees ahora te da la vida eterna como un regalo, ese es un milagro que cambiará tu vida y de aquí en más vivirás con la certeza de tu salvación. Que un día, cuando debas despojarte de este cuerpo físico, tu vida continuará en el más allá con las grandiosas promesas que el propio Señor Jesucristo nos ha dejado expresadas en su santo libro, la palabra de Dios. Querido Padre, yo te pido ahora por aquellos que están escuchando esta palabra, los que todavía están viviendo sin la seguridad de su salvación, aquellos que todavía no poseen la vida eterna, que sepan que no todo termina aquí con la muerte, sino que la vida continúa y tú tienes grandes mansiones preparadas que tú mismo has ido a preparar para nosotros en la patria celestial. Querido Padre, toca los corazones para que puedan dar este paso y sentirse realmente beneficiados con las grandes obras y beneficios de tu plan de salvación. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.